Vamos a comenzar una serie de estudios que es sobre la carta al hermano Pedro, la epístola del apóstol Pedro, primera y segunda de Pedro. Pero antes vamos a hacer un recuento bíblico, histórico de Israel. Amén. Porque de otra manera jamás entenderemos lo que el apóstol Pablo o Pedro nos está diciendo. Y vamos a hacer un tour por las escrituras. Porque usted debe saber de qué trata la Biblia y qué es lo que quiere la Biblia enseñarnos. Amén. Amén, hermanos. ¿O qué palabra viene buscando usted hoy? ¿Quiere una palabra profética? Está en la Biblia. ¿Quiere una palabra de consolación? Está en la Biblia. ¿Quiere una palabra de bendición? Está en la Biblia. Vamos a hacer un estudio de toda la Biblia para poder llegar a Pedro. Cuando lleguemos a Pedro vamos a entender por qué el apóstol Pedro habla de la manera que habla, por qué Efesios, Gálatas está escrito de la manera en que está escrito. Y no podía entrar sin antes hacerle este resumen que todo niño judío lo sabe, pero que nosotros no lo sabemos. Debemos escudriñar y seguir la pista del pueblo de Israel. Amén. Debemos seguirle la pista al pueblo de Israel a través de la palabra de Dios para poder descubrir la verdad que está aquí en este libro. Este conocimiento es un tesoro que ha sido o ha estado escondido, pero que en estos tiempos está saliendo a la luz del Señor. Amén. El Señor está mostrando quién es Israel. Con este estudio usted se va a dar cuenta que ya no hay necesidad de tercer templo como los judíos están diciendo. Que el Señor no retornará a Jerusalén y que pasará una cosa y pasará otra cosa. No, Señor, vamos a leer la Escritura. Que hay 10 tribus perdidas que se perdieron y que al final regresarán. Que una de las tribus perdidas es Estados Unidos. Todo ese bagaje mentiroso lo vamos a sacar. Y vamos a mirar la Escritura y vamos a entender lo que la Escritura dice. Amén. Israel es un pueblo escogido por Dios, Israel étnico. Escuchen esto. Usted tiene que todos los días repasar este libro de la ley, estará en tu mente y en tu corazón. De Génesis capítulo 1 al capítulo 11, la Biblia nos narra la historia de la humanidad. Cómo se crea el primer hombre, cómo se multiplica, cómo venimos siendo descendientes de Adán y Eva, luego cómo venimos siendo descendientes de Noé, y habla de la raza humana en general, de dónde venimos todos. ¿De qué habla el capítulo 1 al 11? De la historia universal, de la creación de todos los hombres. Pero entramos al capítulo 12 de Génesis y encontramos un hombre llamado... ¿Cómo? Todos en corito se oye bonito. ¿Cómo se llama? Otra vez. 1, 2, 3. Abraham. A partir del capítulo 12 de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia se enfoca en una nación especial, en la nación de Israel. Pero el Señor llama a un hombre de Ur de los Caldeos llamado Abraham. Y le dice a él que le va a dar una bendición a su hijo. Amén. Abraham no tiene solo un hijo, tiene varios hijos. ¿Lo sabían? Con Agar tuvo uno, con Cetura otro. Algunos dicen que Agar y Cetura es la misma. Otros dicen que no, que fueron dos mujeres diferentes. Eso vaya usted y lo estudia. Pero Abraham tenía más hijos y el Señor le dijo, yo le voy a dar una promesa y una herencia por un solo hijo, no en todos. Por eso es que Abraham despide a sus hijos y los saca y deja solo al de la promesa. Igual sucedió con Isaac. La promesa es solo para Isaac. Luego sigue Jacob. Pero todos los hijos de Jacob fueron incluidos en la promesa, los 12. Amén. Está sencillo. Génesis 1 al 11, la historia de la humanidad. Si usted quiere saber la primera religión, Génesis 1 al 11. El primer matrimonio, Génesis 1 al 11. La primera infidelidad, Génesis del 1 al 11. Todo eso lo encuentra de Génesis del 1 al 11, la historia de la humanidad.
De Génesis capítulo 2 encontramos que Dios llama a un hombre y le dice, lo voy a bendecir, le voy a dar un hijo. Su merced está viejito y su mujer la maquinaria ya no le sirve. Pero yo, que soy todopoderoso, les voy a dar un hijo de la promesa. La abuelita, que era como medio creyente, porque usted sabe que somos medio incrédulos y medio creyentes, estaba por allá en una tienda, no en una tienda de estas, sino en una carpita, y escuchó hablar al hombre que estaba diciendo, y dijo, escucha como yo, ¿cómo va a dar a luz? Si ya me pasó el periodo, ya se me fue la menopausia. Ella era como de Boyacá, hablaba así más o menos. Dijo el Señor, ¿cómo me va a dar eso? Y soltó la risa, y el ángel le dijo, por cuanto te has reído, tu hijo se llamará, ¿qué significa? Risa. Y cada vez que la señora Sara llamaba a su hijo, le decía, risa. Venga mi risa. Usted sabe la afrenta que es para uno, ¿no? Es como si usted quiere tener algo y por incredulidad lo duda y el Señor le dice, llamarás tu hijo incredulidad. Y cada vez que lo llames incredulidad, se acuerda de su incredulidad. Como la historia del hombre que fueron a visitarle a un abuelo y salió el nieto y le dijo, diploma, ven. Y todos, diploma. ¿Y el niño por qué se llama diploma? Ah, no, sencillo. Fue que mi niña se fue para la capital y dijo que me iba a traer un diploma y ese fue el diploma que me trajo. Y el niño se llama diploma. Igual sucede en las escrituras, tiene cierto sentido del humor, pero volvamos al punto. El punto es que Dios llama a Abraham, le da una promesa por un hijo. Ojo, si Dios te da una promesa a ti, ojo. Porque Dios le dijo, te voy a dar un hijo y será una bendición, pero quieto. Abraham dio un paso en falso y tuvo a Ismael. ¿Qué pasó? Como era una promesa, Ismael también va a ser una nación, porque le han puesto una bendición sobre su vida. E Ismael viene a ser el peor enemigo de Isaac. Sigamos. Recuerden, la promesa fue solo dada para un hijo. En Abraham, Isaac. En Isaac, Jacob. En Jacob, sus 12 hijos. ¿Estamos? Ya vamos por el capítulo 40 de Génesis. Qué rápido es este vuelo. Sigamos. Los 2 hijos. ¿Recuerdan la historia de José? ¿Qué pasó con José? Semana Santa no lo recordó. ¿Qué pasó con José? Fue vendido. ¿Qué más? Hijo consentido. ¿Qué más pasó? Lo vendieron a Egipto. Cuéntenme la historia, man. No sean así. Sí. Lo encarcelaron. ¿Qué pasó más? Ya el hermano se saltó al mando. Bueno, está bien. Se casó con una mujer, entre comillas, pagana. ¿Cómo se llamaba? A mí también se me olvidó. Se me fue el nombre ahorita. Era sacerdotisa del templo, ¿cierto? No, era hija. A ver, pues se me fue el nombre porque me acordé de la mamá. Les voy a contar la historia y después usted a indagar de dónde saqué esta historia. Resulta que cuando Jacob tiene 12 hijos, pero tiene una hija, se llama Dina. Amén. Y Dina la coge Siquén y la deshonra. Hay 2 tribus que cogen a estos hombres, los hacen circuncidar y hacen una catástrofe terrible, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Sí lo recuerdan o no? A leer Biblia si no lo recuerdan. Resulta que este Siquén deja embarazada a Dina. Cuando Dina tiene su hija, Jacob la manda a Egipto. Ella se va como sierva, pero luego al pasar el tiempo se vuelve hija de Potifera. Cuando llega José y se encuentra con ella, usted va a ver en la Biblia que se permitía mucho matrimonio entre parientes. Sobrina y tío, primos. ¿Recuerdan, por decir algo, quién era la esposa de Abraham?
Parece ser una hermanastra, pero es la sobrina. ¿A leer Biblia? Cuando yo estudiaba, a mí me dieron una cartillita que se llamaba Nacho lee. Y yo tenía que saber de qué se trataba Nacho lee. ¿Cierto? Ya después dieron libros diferentes y tenía uno que saber diferenciar entre un libro de historia, un libro de geografía, un libro de biología y de todas esas cosas. Lo mismo sucede en la escritura. Usted tiene que saber de qué trata la Biblia, porque ustedes son hombres que dicen que tienen un Salvador que sale de acá. Y si usted no tiene bases fundamentales de eso, vendrá un señor que se llama judío o cualquier pagano y lo torcerá. ¿Me entendieron? La Biblia está llena de promesas. Amén. Pero esas promesas no son para todo el mundo. Hermano, reciba esta promesa. No, eso no es para usted si usted no conoce la Biblia. Las promesas son para los hombres y mujeres de la Escritura. No son para ningún despistado que se pega de una promesa. Amén. ¿Estamos? Estamos hablando de Abraham. Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene un hijo, Jacob. Jacob tiene 12 hijos más una hija. Amén. No me voy a salir de la historia, sino que voy a seguir por esa línea de descendencia. ¿Estamos copiando? Luego, Jacob reúne sus 12 hijos y él necesita un primogénito. ¿Cuál es el primogénito de Jacob? A ver, les explico algo. En la tradición judía, el primer hijo que nacía en la casa era el que se llevaba la bendición de todo. Ejemplo, en la casa de Félix Pérez viene a ser Leonardo. Y en la casa de cada uno de ustedes, en la casa de Alex Padua. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Pero resulta que los hijos de Jacob se portaron mal. ¿La bendición caía sobre quién era? No. La bendición del primogénito, ¿para quién era? ¿Seguros para Rubén? ¿Para quién era? Para Rubén. ¿Qué pasó con Rubén? ¿Qué pasó con el hijo mayor de Jacob? Mis hermanos, ¿cómo no van a conocer la Biblia? Se acostó con una de las mujeres del papá y eso desagradó a Dios y desagradó a todo. Fue tanto que perdió la primogenitura. Luego la primogenitura le seguía a 2 hijos más. ¿Quién eran? Simeón y Leví. Y a ellos tampoco pasó la primogenitura por haberse portado mal. ¿Estamos? Ahí se lo dejo, usted tiene que leer Biblia. Yo tengo que ir por este recorrido porque en esta mañana le voy a enseñar a usted quiénes son los gentiles. ¿Dónde están las 10 tribus perdidas de Israel? ¿Y qué es lo que la Escritura enseña como el pueblo de Dios hoy en día? El Señor Jesús, no hay tal cosa como enseñan los predicadores, que el Señor va a tener un trato con la iglesia y después se lleva a la iglesia y el Señor comienza su trato con la nación de Israel. Y luego vienen las naciones y arrinconan a Israel. Israel está a punto de morir y ya los van a matar. Y desciende el Señor en las nubes. Y ellos dicen, oh, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces viene un cataclismo, la guerra de armas. No, eso no es verdad. Qué lío, ¿no? Qué lío. Y hay que entender cada palabra en la Biblia, dónde está puesta y cómo está compuesta. A usted no le pueden meter los dedos a la boca, tiene que aprender Biblia. Me enseñaron también que cuando usted ha visto los videos, usted estaba en la iglesia escuchando la predicación y en ese momento, como en este instante, se le fue la mente a pensar en otra cosa, el arrebatamiento de la iglesia. Y usted queda ahí sentado en la silla y los demás desaparecen y usted comienza a llorar y a gritar, ¡me he quedado, me he quedado! Eso se lo enseñó Tim LaHaye.
Y ahí están todos los videos que usted ve circular en YouTube. Y usted ve ese video que están todos en la iglesia, se fueron. Y usted ve la gente desconsolada y usted se eriza. Eso se llama el desmembramiento del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo venga, se lleva a todo su pueblo. Él no va a dejar a ninguno. Es en su tribunal que si usted se ha portado regular, recibirá recompensa de oro, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. ¿Y de dónde sale eso? De aquí. ¿Cuál es nuestra tarea? Leer Biblia. Decía uno de los maestros que me enseñó parte de la doctrina, Biblia, Biblia y más Biblia. Yo le decía, hermano, ¿por qué esto? Biblia, Biblia y más Biblia. Qué señor tan cansón, pero tan enfático. Pero es que, hermano, la verdad, no, Biblia, Biblia y más Biblia. La esposa de José se llamaba Asenat. Asenat, muchísimas gracias. Que es hija de Potifera. Era sacerdote de On. Potifera es el sacerdote, muchas gracias. Seguimos. Gracias, hermana Mayra, por el dato. Como los hijos, los mayorcitos de Jacob, la han embarrado, cuando llega, ¿recuerdan? José segundo en Faraón, le ponen el anillo, él tiene su esposa, allá con esa mujer, entre comillas, gentil, tiene sus hijos están con él viene, y creo que es Asenat la que le dice, su papá está enfermo, vaya mírelo. Y él va a visitarlo y la Biblia dice que Jacob ya como que se le han oscurecido los ojos por la vejez, porque ya es tiempo de que se vaya. Hermano, pero los ojos de los hijos de Dios oscurecen, sí. Pero ¿puede morir uno como cristiano de muerte natural? También. ¿Y qué tal un infarto? También. Pero un cáncer, igual. ¿Me entienden? Entiéndanlo, hermanos. La vida del creyente no implica que usted va a salir de una manera sobrenatural, que cuando usted está a punto de morir bajan unos ángeles y cogen, aleluya, aleluya, y todo se llena de luz. No, normal, como los otros. Es normal. Nos vamos como los otros seres humanos. Y está Jacob ahí en su vejez, y llega y dice Jacob, ¿quién es? Y José le dice, papá, ¿recuerdan? A ver, me devuelvo, porque ustedes han leído, pero a mí me gusta recordar. Jacob está aquí en la tierra, José es segundo en Faraón. Aquí en la tierra, Jacob no tiene comida, hay hambre, no hay sustento. Entonces dice, vámonos para Egipto. Recuerdan que primero mandan los hijos, y pasa lo de la copa, y pasa todas esas cosas. Los hermanos se encuentran con José, los hermanos vienen y le dicen, papá, José está vivo. Entonces se van para donde José, llegan y lo visitan para que usted más o menos se empape del cuento. Jacob ya está viejito, entra José, y José le dice, ¿quién es? Le dice, vamos a Génesis capítulo 40 y ustedes me ayudan. 48 vamos. Para que su merced también lea Biblia, porque dirá, este hermano todo lo que nos diga le creemos. Pero hay que creer por la escritura. Escuchen esto. Les voy a poner voz de locutor para que les agrade más. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Son los dos hijos de José. Están chiquitos, yo no sé, pero ahí en el Antiguo hay un texto que dice que los sacó de entre las rodillas. No sé qué querrá decir porque no entré a mirarlo. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Está viejito el patriarca. Y dijo José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer, oigan esto,
y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Ojo ahí, no está diciendo de una nación, sino estirpe de naciones. Ojo con las profecías. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, si nacen en tierra de Egipto y no nacen en tierra de Israel, vienen a ser como hijos paganos, lo que comúnmente se llaman gentiles, pero son hijos de José. Les daba el punto de Asenat porque Asenat parece en la tradición judía, que también es judía. Sigamos. Ahora tus dos hijos, ojo en la escritura, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Le está diciendo Jacob a José. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Por cuanto yo venía, Vamos a seguir. Verso 11. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Qué precioso, ¿no? Las promesas de Dios. Hay veces pensamos que vamos a morir y que no vamos a ver cosas. Jacob dice, voy a ver tu descendencia, la estoy viendo. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José ambos, a Efraín y a Manasés, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda. Vuelvo y los leo que los confundí. Y los tomó José ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y él los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano. Bienvenidos. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. Ojo, en la cultura judía, cuando se va a bendecir un hijo, ojo, no se me pierdan, vuelvan. En la cultura judía, cuando se va a bendecir un hijo en primogenitura, se pone el hijo en la mano derecha y la mano derecha sobre el hijo. Entonces Manasés es el mayor, el menor es Efraín. ¿Qué hace Jacob? Cruza las manos. Entonces José viene y le dice, no papá, así no. Y Jacob le dice, tranquilo, tranquilo, que yo sé qué es lo que estoy haciendo. Y el Señor bendice, y Jacob bendice así a sus dos nietos. Como sus tres hijos mayores han desobedecido, él va a dejarle la bendición de la primogenitura ¿a quién? A José. Por eso bendice dos hijos de José, le da doble bendición. Amén. A ver, sigamos leyendo y ya les resumo todo. Vuelvo y les digo, vamos a buscar en la escritura de dónde salen los gentiles, dónde están las 10 tribus perdidas. ¿Es Estados Unidos una de las tribus de Israel? ¿Vendrá el Señor a un templo en Jerusalén? Me es necesario que miremos todo esto. Un ejemplo, cuando Pedro, que es el libro que vamos a estudiar, dice, y los cielos se enrollarán como un pergamino. ¿De qué está hablando? Y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿De qué está hablando? A nosotros se nos enseñó que todo esto va a ser destruido. Y se nos ha enseñado que vamos a estar en el cielo con el Señor. Pero cuando usted va a la Biblia, vamos a estar reinando con Él, es acá. Acá. El Señor me tiene una casita en el cielo. Eso era lo que decía Escalona, Él se tenía la casita en el aire. Pero debemos entender que es lo que la Biblia dice. ¿Estamos? Hermanos, ¿estamos? Un amén me es suficiente. No necesita tirarse al piso y llorar y decir qué revelación. Un amén es suficiente. Sigamos. Estamos en Jacob bendiciendo a sus dos hijos. Ya los tomó como hijos, ya no son nietos.
Entonces Israel extendió su mano y la puso sobre la cabeza de ellos y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Jacob? Israel. Porque después usted va a ver cómo las 10 tribus se van a llamar Israel. Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Luego viene el conflicto de José, que le dice: papá, así no lo hagas porque el mayor es Manasés, y ahí José les explica. Antes de morir el patriarca de una familia en la escritura, este reunía a sus hijos alrededor para bendecirlos. Al primogénito lo bendecía de una manera especial, ya que éste se convertiría en el próximo patriarca de la familia. ¿Qué implicaba la primogenitura? 1, la autoridad en la familia. El hermano mayor es el que manda, tomaba el lugar del papá. Número 2, doble porción de la herencia. Por eso Jacob coge los 2 hijos de José. O sea que le entrega la primogenitura a José, pero está ejemplificada en los 2 hijos. Por eso le da doble bendición, 2 tribus, Efraín y Manasés. Y tercero, tomaba el nombre del padre, así algo como hoy en día el apellido. Es que nosotros somos los tales. Así le pasaba al hijo mayor. Pero José comete algo raro. Toda la primogenitura la lanza, la mayor bendición, sobre el menor, no sobre el mayor. Recuerde que el mayor es Manasés, el menor, Efraín. ¿Son hijos de quién? De José. ¿Cómo se llama la esposa de José? Asenat. Aparentemente es una mujer gentil, pero no es gentil. Ojo, cuando hablamos de gentil es una persona que no nació en el pueblo de Israel, porque hoy en día cuando alguien le sirve a otro le dice muy gentil. Pero no estoy hablando de esa expresión de gentil, estoy hablando del gentilicio de los gentiles. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo se llama la esposa de José? ¿De dónde es ella? Descendiente de Dina. ¿En dónde viven? En Egipto con José. Tienen hijos con José. Amén. José saca a sus 2 hijitos mayores. Por eso Jacob les dice: los otros hijos no. ¿Recuerda lo que el Señor le dijo a Abraham? Abraham, usted tiene varios muchachitos, pero la bendición se la voy a dar con Isaac. Hay una línea que el Señor traza. No se les olvide, hay una línea que el Señor traza. El primogénito fue Rubén. ¿Por qué no recibió la bendición? No, creo que los... A ver, me tocó con... Aquí está Jacob y aquí está José. José tiene 2 hijos, ¿cierto? ¿Cómo se llaman los hijos de José? El Efra y el Manasés. ¿Cierto? Así como a los chichombianos. Jacob, ¿cuántos tiene? 12. Los 3 mayores, el primero, ¿cómo se llama? Rubén es el mayor. ¿Por qué Rubén no recibe la primogenitura? Se acostó con una concubina del papá, haciéndolo quedar en vergüenza. Eso no se hacía. Eso no se hacía. ¿Me entiende? Porque era una especie de adulterio. En la Biblia, el incesto en la época antigua no era pecado. El pecado era el adulterio. Se podía casar tío con sobrino o tía con sobrino. Y usted lo ve en la Biblia. Abraham se casa con una sobrina. Jocabed se casa con Amram. Amén. Usted tiene que conocer la Biblia. Si no conoce la Biblia, ¿por qué me habla de la Biblia? No me hable de algo que usted no conoce.
Y usted tiene que conocer sus antepasados, porque son sus antepasados, de dónde venimos nosotros. Ahora, Simeón y su otro hermano cometieron un grave pecado, los dos que le seguían. ¿Qué pecado fue el que cometieron? El caballero, resulta que Dina es muy bonita, bien bonita, y sale a visitar las amigas del pueblo, y llegando al pueblo, Siquem se enamora de ella, pero no se enamora, le gusta, y la coge a la fuerza y la viola, y dice que después de violarla, se enamoró, quedó prendido el corazón de él a ella. Y fueron y le dijeron a Abraham, es que mi hijito quiere casarse con su hija. Jacob. Jacob, al enterarse de esa situación, dijo, ¿y pero ustedes cómo van a hacer eso? Y esperó a que llegaran los hijos. ¿Qué problema? No voy a entrar a esas particularidades que son un problema cuando buscamos consejos en nuestros hijos. ¿Quién es mayor, usted o su hijo? Pedimos opinión a nuestros hijos, pero no consejo. ¿Me están entendiendo? Yo, María José, ¿será que me explicas esto? María José me dice, bueno, y ella me explica a su manera. Opinión a los hijos. Vuelvo otra vez. Querido padre, tú eres amigo de tus hijos, pero tus hijos jamás serán amigos tuyos. Porque no hay el grado de comunicación, porque dos mentes están divididas. Tú eres adulto, él es pequeño. ¿Me están comprendiendo el punto? Oigo mujeres que dicen, no, mis mejores amigas son mis hijas. Raro. Esto es bíblico lo que les estoy diciendo. Es bíblico. Es bíblico. Y esperaron a que llegaran los hijos, ¿y qué pasó? Estos muchachos, llenos de maldad, dijeron, vamos a cogerlos, y como violaron a mi hermana, los vamos a hacer pagar hasta el último. Y fueron y le dijeron, mire, lo que pasa es que para que nosotros podamos ser familiares, parentesco, tienen que circuncidarse, porque en el pueblo de nosotros nos llaman los circuncidados, ustedes saben. Hicieron circuncidar a todo varón. Y dice la Biblia que en el día tercero, cuando es el día más tenaz, se fueron y los mataron a todos los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob eran tenaces, ñeros completos, daban cuchillos terribles. Hicieron una masacre, por eso ellos dos tampoco heredan la bendición. Por eso fue necesario, dentro del plan profético del Señor, que se tomaran dos hijos de José, Efraín y Manasés. ¿Está entendido? Trato de ser lo más claro para que usted después no diga, ay, pero es que fulano de tal. Si usted mira la Biblia, hay 13 tribus, incluyendo estos dos que acaban de entrar. Sigamos. Rubén, ¿por qué no recibe? Por acostarse con la concubina de su papá. Simeón y el otro por la crueldad en la deshonra de Dina. Esa heredad fue repartida entre Efraín y Manasés. La tribu de José se multiplicó en dos tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Cuando usted lea en la Biblia que la tribu de José, ya entiende quiénes son. O si habla de Efraín y Manasés y no encuentra a José, ya sabe de qué está hablando. Son uno solo. ¿Me copian? Sí. Esto es una tribu. Cuando usted ve en Apocalipsis que nombra un ejemplo a José, es un ejemplo. Y no nombra a Efraín y a Manasés, es porque los está nombrando haciendo referencia a ellos por el papá. Si usted ve que nombra a Efraín y Manasés y no nombra a José, es por la referencia a que ellos son los representantes. ¿Estamos? Para que no hayan confusiones bíblicas. La tribu de José se multiplicó en dos. En la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Por esta razón se saben que eran 13 tribus. Sin embargo, la Biblia nos habla de 12 tribus de Israel, porque en la repartición de la tierra prometida se les dio territorio a las 12 tribus, menos a una,
¿A cuál? A la tierra, a la tribu de Leví. La tribu de Leví no tiene tierra, porque eran los sacerdotes. Ahorita me va a ayudar mucho el mapa que hizo los manuales. Y ya vamos a mirar. La única tribu que no tiene tierra es la tribu de Leví, indicando el Señor a sus ministros del antiguo pacto que no debían tener posesiones en la tierra, que no debían estar pegados a nada de eso. Es más, a la tribu de Leví la esparcieron por todo el territorio para que ellos pudieran hacer su ejercicio sacerdotal en toda la nación de Israel. ¿Estamos? Estamos en un poco de historia, pero nos sirve muchísimo para cuando vayamos a interpretar textos bíblicos. Ahorita de pronto vamos a ver cuando Pablo dice, ustedes que eran extranjeros y advenedizos sin ciudadanía, ¿a quién le está hablando? A los gentiles, sí, pero ya vamos a ver qué es lo que está diciendo. Génesis capítulo 48, versículos 19 y 20, alguien que lo lea. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y su descendencia formará multitud, no una nación, sino de naciones. ¿De dónde salen las naciones? De Efraín. ¿De dónde salen las naciones? De Efraín. Hermanos, es importantísimo. Yo estudié con ustedes acá el libro de Oseas, porque me era importante, gracias mi hermana, y quiero que por favor vuelva y lo repita, vuelva y léalo. José le está diciendo, papi, así no, primero Manasés y luego Efraín. Entonces Jacob le dice, no, es que Manasés va a ser una nación. Sí, léalo por favor. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Amén. Voy a borrar esto y les voy a mostrar algo, adelantándome un tricito. Esta es la nación de Israel y este es un árbol que se extiende. Este árbol es la nación de Israel, pero la nación de Israel tiene un brazo más largo, que este brazo es llamado Efraín. De ahí vienen todas las naciones del mundo. De ahí viene usted y de ahí vengo yo. No lo estoy diciendo por la parte sanguínea. Por eso usted tiene temor de Dios, pero carga idolatría. Por eso el católico tiene temor de Dios y carga idolatría. Porque necesitamos saber de dónde venimos y para dónde vamos. Y cuál es el objetivo y el propósito en la Biblia. Este arbolito un día va a ser dividido en dos. ¿Lo recuerdan? Las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del sur, Judá y Benjamín. Y las tribus del norte, las otras 10 tribus. Para ustedes es un poquito complicado porque usted quiere escuchar hoy que Dios lo va a bendecir. Pero a medida de lo que usted está escuchando, Dios lo está bendiciendo. Porque de la manera que el Señor estipuló y dijo las cosas van a ser así, jamás nadie truncará la bendición que Dios tiene para tu vida. Pero esto es una seguridad, no de un pensamiento racional. No fue que yo me aprendí este versículo, no. Vaya al contexto bíblico escritural. En este estudio le voy a coger la predestinación calvinista y se la voy a matar. Pero luego vamos a volver a darle vida. ¿Me oyó? ¿En serio? Usted tiene que aprender a cortar con la escritura como ella corta. La Biblia es espada de doble filo que penetra hasta el alma y vuelve y sale. Ella lo mata y le da vida. Usted tiene que saber en la Biblia que la Biblia
dice que usted pierde la salvación. Pero la Biblia también dice que usted no pierde la salvación. La Biblia dice que hay triunidad, pero la mayoría de cristianos tiene trinidad, 3 dioses. Es importante entender lo que la Biblia dice. La Biblia dice que sin obras no hay salvación. La Biblia también dice que es sin obras la salvación. Esto es un libro de medicina peligrosísimo para el que no sabe utilizarlo. Porque con ella o damos vida o los matamos. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que estar preparado para toda buena obra. ¿Comprendido lo que les acabé de decir? A mí no me interesa Calvino, me interesa la Biblia. Calvino, si se arrepintió, está con el Señor, y Arminio igual. Me tiene sin cuidado. Eso me tiene sin cuidado. A mí me interesa lo que la Escritura enseña. Sigamos. En la bendición a los hijos de José, Jacob profetizó que Manasés iba a ser un pueblo grande, pero luego señaló que Efraín iba a ser el principal y su tribu iba a formar una multitud de naciones. Es la palabra Melo Hagojim en el hebreo. No me gusta utilizar estos términos, pero para el que le guste ir a estudiar, para que los mire. Esta palabra en hebreo literalmente significa Melo Hagojim, es plenitud de gentiles. O sea, por esta rama se iban. El propósito del Señor fue este. Todos van a ser enseñados en la ley del Señor. Pero yo voy a permitir que este pueblo se riegue por todo el mundo. Ellos van a hablar del temor de mí, pero ellos también van a tener idolatría. Ese es un propósito de Dios, propósito. Toda la Biblia tiene un propósito y debemos entenderlo. Este es el preámbulo para entrar a estudiar Primera de Pedro. Porque el solo versículo de Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados. Y yo tengo que entender de qué estoy hablando. No porque cogí un compendio bíblico y me dice esto es un expatriado, voy a decir que es un expatriado. La mayoría de los perezosos, cogemos un ejemplo, la Biblia perezosa, ¿cuál es? No, otra, la Thompson. Entonces ahí está el estudio, yo lo saqué y yo escuché a tal que dijo: ¿pero usted lo ha analizado? ¿Ha analizado por qué los 3 hervoncitos en el chocolate? ¿Recuerdan eso? ¿Por qué se deja hervir 3 veces el chocolate? Los 3 hervoncitos y apáguele. Culturas, tradiciones, como decía la hermana Xiomara, cocinaban el pescado sin cabeza. ¿Por qué esa tradición? Y toda la familia, nos explica la hermana Xiomara, que toda su familia antes de cocinar un pescado le cortaban la cabeza y así lo cocinaban. Y la tradición, según nos contaba la hermana Xiomara, era que cocinaban el pescado sin cabeza, pero que una vez hicieron, y una vez hicieron el análisis y resulta que era que la abuelita o la bisabuelita tenía una olla tan pequeñita que le cortaba la cabeza al pescado porque no cabía todo completo. Igual pasa con muchas tradiciones que nosotros tenemos. Y debemos entrar a mirar todo eso que la Biblia enseña. Sigamos. Como leíamos en Génesis 48, 19 y 20. Si usted quiere ser un profeta de la Biblia, póngale bien cuidado a las palabras. ¿Qué es la última palabra que dice ahí con respecto a Efraín? Formará multitud de naciones. Hermano, ¿y de dónde vienen las naciones? Hermano, ¿y por qué los negros? ¿Y usted no estaba en culto? Hermano, ¿y de dónde salió? Mi hermano, ¿no le estoy explicando? Hay veces dice, como dice Marcos Vidal, torpes cachorrillos. Se les explica en la iglesia y afuera quieren salir a preguntar y a contender. Lean la Biblia. Biblia, Biblia y solo Biblia. Sigo avanzando para entrar al punto. Entonces quedan en Egipto, recuerda, estamos con José, con Asenat, se reúne la familia, estamos contentos, pasan 430 años, se multiplica el pueblo, muere un faraón, se levanta otro, el que se levanta pues chévere, todavía se acuerda de José, luego muere, se levanta otro, porque José se muere, Jacob se muere y el pueblo sigue viviendo allá. Luego se levanta un faraón que no se acordaba quién era José. Y como plan de Dios, cada vez que los celos lo invaden a usted, es un plan
pero a la vez es mortal para su propia vida. Y este faraón llegó y dijo, este pueblo se creció y se multiplicó, nos toca subyugarlo. ¿Y qué pasó? La esclavitud. Y en medio de la esclavitud el pueblo clamó al Señor y el Señor levanta ¿a quién? Moisés. ¿Hijo de quién? Muy bien, todos en coro. ¿Hijo de quién? De Jocabed y de Amram. Jocabed y Amram, también familiares. Les decía al comienzo, en el comienzo de la escritura no había problema si se casaba tío con sobrina y esas cosas. El problema eran los adulterios. Eso lo traían muy marcado. Entonces nace Moisés. Moisés prepara al pueblo en el desierto. Primero lo saca de Egipto, ¿cierto? Antes de sacarlo, bueno, cuando salen de Egipto, dinteles con sangre, la fiesta de la Pascua. Esa noche hay que salir rápido y dice el Señor, no se amarre ni las sandalias. Coma pan rápido, pero en bombas. Háganle muchachos, salgamos. Y esa fiesta se llama los panes sin levadura. ¿Estamos? Porque esas dos fiestas van a marcar el trayecto de Israel. En el desierto, el Señor les dice, ojo, ustedes no pueden ir a adorar a ningún lado que yo no les diga. Aquí en el tabernáculo. Pero cuando están antes del tabernáculo, están en el desierto. ¡Ey, no se me vayan, vuelvan! Están en el tabernáculo, están en el desierto y el Señor les dice, Moisés, suba que le voy a dar la ley. Cuando Moisés sube, se demora 40 días. ¿Qué hace el pueblo abajo? Hacen un becerro de oro alado, que es un símbolo de un querubín. Parecido, pero es un becerro de oro. Y ellos hacen fiesta y dicen, este becerro es nuestro Dios. ¿Lo recuerdan? Los que estudiaron ya Éxodo. Y el Señor dice, no, destruyan ese becerro, y viene una mortandad al pueblo, y el Señor dice, les voy a crear un tabernáculo, y solo tienen que venir a adorar al tabernáculo. Y solo tienen que haber los sacerdotes que yo diga, no los que ustedes quieran. ¿Lo dice o no lo dice? Y luego dice, y después de esto, cuando entren ustedes a la tierra prometida, habrá un lugar donde yo pondré mi templo, y ustedes no pueden ir a adorar a ninguna otra parte, sino a Jerusalén. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Lo veíamos el jueves, el Señor Jesús va a Jerusalén, junto con su familia en las caravanas a adorar en el templo. ¿Amén? Solo dos me entendieron. No, todos estamos copiando, yo sé que sí. Porque esto es parte de la cultura bíblica. Yo quiero que usted lo sepa, que Abraham es abuelito suyo. ¿Me oyó? Usted póngale todos los tatarabuelo que quiera. Pero él es descendencia suya, es su abuelo. Jacob es familiar suyo. Y usted lo va a ver en las bodas del Cordero. Ustedes los van a ver. Óigame, vuelvan otra vez. Ustedes van a ver a Jacob, a Isaac, a Abraham. El Señor Jesús dijo, y aquel día, cuando estén todos sentados a la mesa, y esté Abraham, Isaac y Jacob, y vosotros estéis excluidos, será el lloro y el crujir de dientes. ¿Lo dijo el Señor o no? El Señor lo dijo. Vuelvo y se lo repito, ustedes son descendientes de este pueblo y yo. Ustedes son descendientes de Jesús así como yo. Pero esto tengo que entenderlo a la luz de la Escritura. Después de que están en el desierto, ¿por qué les recargo el tabernáculo? Porque es que ahora más adelante va a haber un problema con las 10 tribus, con un señor Jeroboam. Porque la Biblia es consecutiva, eso no suelta un libro del otro, no lo suelta, está concatenado, es una sola historia, no son miles de historias, es una sola historia, para que nosotros entendamos. Moisés se para en el monte, ¿recuerdan cómo se llama el monte? ¿Cuándo va a morir? Acabamos de estudiar eso del Deuteronomio 34. Bueno, desde el 30. ¿Cuál? Ni Pisga ni nada.
Sí, señora. Bueno, el Señor para Moisés y le dice, Moisés, usted no me entra a la tierra prometida. ¿Por qué no entra? ¿Cuál fue el problema de golpear la roca? Correcto. Todos están en lo cierto. Y entonces, ¿quién entra al pueblo a Canaán? Josué. Josué entra con el pueblo y le reparte la tierra. Después de que le reparte la tierra, ya no está por aquí. Y venga, utilizamos el mapa. El mapa de Israel que nos hizo el hermano en los tiempos del Señor. Todo está repartido ya. Todo está repartido en Israel. Cada uno en su tierra. Los levitas regados por todo lado para trabajar en lo sacerdotal. Amén. Pero en esta época se necesitan quien gobierne y se levantan jueces. Por eso el libro de los jueces. Génesis, el libro de los orígenes. Éxodo, el libro de la salida. Levítico, el libro del sacerdocio. Número, la composición del ejército y el censo. Deuteronomio, la repetición de la ley a la nueva generación que va a entrar. Josué, el hombre que los entra a la tierra prometida. Jueces, el establecimiento de jueces por toda la nación. Pero luego hay un juez prominente que es el que rodea todo esto. Es el profeta y juez a la vez. ¿Cómo se llama? Samuel. Muy bien. Y el profeta Samuel comienza el trabajo y el pueblo, se me olvida un punto, ¿eh? Cuando pierden un punto, cuando lo va a hilar, se queda corto. Cuando el Señor llama a Efraín, cuando llama a José, le da la bendición a Efraín y Manasés. Pero dentro de los hijos de Jacob, coge a uno, a Judá. Y le dice, Judá, ustedes van a ser los legisladores, de ustedes saldrán los reyes. ¿De qué tribu salen los reyes? De Judá. De la tribu de Judá salen los reyes. Y luego el pueblo entonces, como está con los jueces, un día dicen, nosotros queremos como las otras naciones. Queremos un rey, queremos un rey. Y el pueblo pide rey. Y les dan un rey. ¿Quién es? Saúl. ¿Pero de qué tribu es él? De la tribu de Benjamín. Saúl es un rey de la tribu de Benjamín, por lo cual está elegido por el pueblo, pero no es puesto por Dios. Estoy recalcando mucho esto, porque usted no puede venir por la vida haciendo lo que se le da la gana, creyendo que le sirve al Señor. ¿Me lo oyeron? Usted se sujeta a esto o pierde con Dios. Se sujeta a esto o pierde con Dios. En la vida no podemos hacer lo que nosotros queramos. Es que yo pienso que esto se interpreta así. No. Es que yo pienso que la iglesia se maneja así. No. Es que la mejor manera de evangelizar la gente para que venga a Cristo es con títeres, porque eso lo aprendí en mi campamento juvenil. No. El único que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. La predicación del evangelio, poniendo al pecador cara a cara contra su juez, sabiendo que tiene condenación eterna. No hay otra salida. Los cafecitos, las reuniones, todo muy bonito, pero eso no confronta al pecador delante de Dios. ¿Estamos? Es una realidad de lo que tenemos que predicar. Esto no es un club social, y aunque lo es. Porque usted saluda a su hermano y tiene relaciones. Entre hermanos. Se comunican, se hablan. ¿Me entienden? Pero el objetivo de la iglesia es proclamar las verdades del Señor. Situémonos en otro lado. Quiero que vayan a primer libro de los Reyes. Y creo que hasta ahí vamos a llegar hoy porque el tiempo no nos deja. Capítulo 11. Recuerden, el pueblo pide un rey y el pueblo escoge un rey.
La profecía bíblica dice que el rey tiene que venir de la tribu de Judá. Pero nos acabaron de levantar un rey de la tribu de Benjamín. Tenemos un problema. La profecía dice que es de Judá. Jesús tiene que venir de la tribu de Judá. Si Jesús, nuestro amado Señor, no viene de la tribu de Judá, es un falso. Esto es tan tenaz que es una verdad. ¿Y el Señor Jesús dónde es que nace? ¿Nos explicaban? En Belén. ¿Pero dónde pasó toda su vida? En Galilea. Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Y levantan un rey y el Señor se desagrada. Luego el Señor levanta un rey, el rey David. ¿De qué tribu? De la tribu de Judá. Y ese rey, dice el Señor, es conforme a mi corazón. Así es que me gusta a mí. Y levanta a David y le da gloria y señorío a Israel. En la época de David, Israel es lo más lindo que hay en todo el mundo. Está lleno de gloria, lleno de hermosura, lleno de riquezas. Es lo que el Señor ha profetizado para la nación, lo que Él ha dicho. Israel es glorioso. Y dice David, voy a construir un templo para mi padre porque yo tengo casa y nosotros andamos con un tabernáculo. Vamos a hacerle un templo al Señor. Y el Señor le dice, no, tú no, tu hijo. ¿Han leído eso? Hay cosas que tú quieres hacer para el Señor y el Señor dice, no tú, tu hijo. Y sigue la palabra hasta el día de hoy. Tú no vas a hacer esto, van a ser tus hijos. Por eso nos ocupamos en enseñarles. Ellos están ahí sentados, pero están como una esponjita absorbiendo. Así los veas jugar, ellos están oyendo, ahí está quedando grabado. Muchas cosas no las vamos a hacer nosotros, las van a hacer nuestros hijos. Así usted deja a sus hijos que no están caminando con el Señor. Despreocúpese. Aquel que prometió, lo cumple. Le prometió a Efraín que iba a ser grande. Y Efraín llega a ser grande. Prometió que de Judá vendrían los reyes. Y de ahí comienzan a salir los reyes. Primera de Reyes. Sigo. Para entrar al texto. David deja a su hijo Salomón. Salomón pide sabiduría para gobernar al pueblo. Pero como muchas veces la sabiduría nos lleva a tener mucha relación con todo el mundo, la sabiduría humana, comenzó el problema con Salomón. Descuidó porque una de las partes que Dios le dice a sus reyes es, cuando usted entre a reinar, me hace el favor y toma la ley y me va a hacer una copia de toda la ley. Porque haciendo la copia, usted refrescará su memoria y no caerá en pecado. Y Salomón no hace esto. Y comienza a tener asociaciones. David era estricto. Somos el reino del Señor y a todos lo sujetaba. Salomón comenzó, no, pues hagamos alianzas. Hagamos esto. Y Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios se desagrada con Salomón y le dice, le voy a quitar el reino, pero no en sus días por amor a su papá, sino se lo quitaré en los días de su hijo Roboam. Amén. Primer libro de los Reyes, porque si hay un teólogo acá me castigará por decir Primera de Reyes, porque como es un libro se dice primer libro de los Reyes, capítulo 11. Permítame, lo busque yo también. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Vamos a hacer la lectura. Y quiero que estén en esta lectura, así terminemos en esta clase, pero quiero que usted siga en esta lectura en su casa. Y dijo Jehová a Salomón, dijo Dios a Salomón, dijo el Eterno a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti,
y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón tenía un siervo que se llamaba Jeroboam. Sin embargo, dice el Señor, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Escuche lo que el Señor habla a través de su profeta. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Hasta ahí lo voy a dejar. No voy a terminar todavía la charla, sino el versículo. Quiero que ahora miren el versículo 28 al 40, pero usted me va a leer todo eso en su casa. Del mismo Reyes, capítulo 11, voy a leer versículo 28. El Señor dice que va a dividir el reino. Pónganme en cuidado. El reino viene a ser dividido. Miren aquí el mapita que el hermano muy amablemente nos regaló, para que nosotros seamos instruidos. El reino se va a dividir. De aquí para abajo solo queda Judá y Efraín. Y de aquí para arriba, las 10 tribus. ¿Qué es lo que va a suceder? Estas 10 tribus van a armar rancho aparte. ¿Por qué se divide el reino? Porque cuando Salomón muere, queda su hijo Roboam. Roboam dice, ¿qué hacemos con el pueblo? Los ancianos dicen, por favor, bájenos los impuestos que estamos hasta aquí, no podemos más. Y él tiene un grupo de consejeros jóvenes y los jóvenes dicen, no, si Salomón fue duro, usted también sea duro, papá. Y este hombre, Roboam, endurece las cargas al pueblo y eso desagrada al Señor. Es parte de una profecía ya, porque la profecía se la dio el Señor a Salomón y le dijo que él iba a dividir el reino. Entonces, los que están acá dicen, no lo aguantamos más, porque vivían ahí en Jerusalén y cogen y se dispersan la gran mayoría y se riegan entre las 10 tribus. Jerusalén es el lugar donde tienen que ir a adorar. Jerusalén. No pueden ir a adorar a ningún otro sitio más. Jeroboam va a abrir un templo en Dan y otro. Correcto. Lo que es Dan y Beerseba, por si no me equivoco ahí en el mapa. Sigamos. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 28, va a hablar de Jeroboam. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. ¿Cuál es la casa de José? Todas las tribus del norte. Eso ya lo habíamos estudiado. Necesitamos repetirlo. Como a José se le da la primogenitura a través de sus 2 hijos, para mí no es molesto repetirles hasta que se lo graben. Como José se le entrega la primogenitura con sus 2 hijos, Efraín y Manasés, estas 10 tribus van a ser llamadas las tribus de José, o las tribus de Israel, o Efraín. ¿Estamos? Van a ser llamadas las 10 tribus, Israel, Efraín o José, que son las del norte. Y las del sur van a ser llamadas Judá y Benjamín. ¿Queda claro? Las del sur y las del norte, Israel. Muy bien. Vuelvo otra vez. Las del sur, Efraín, no, Benjamín y Judá. Y las del norte, Efraín, listo. ¿Estamos? Sigamos. No se me pierdan. Ya aterrizo acá. Sigo. Y este varón que era valiente y esforzado, viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. ¿Ya sabe cuál es la casa de José, no? ¿Cuál? No se imagine que él dejó un palacio en Egipto. Fue que le dejó la casa de José. La casa de José. Las 10 tribus, correcto.
Y aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino, oigan esto, oigan, es hermoso, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, que quiere decir que era de Silo. Y oiga esto, la Biblia es hermosa, a mí cuando lo leo me impacta, porque usted algo nuevo no lo daña. Y estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el camino. Y tomando ahí a la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, Jeroboam es un empleado de Roboam. Amén. Jeroboam es empleado de Salomón. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. El hombre coge el manto nuevo, la túnica nueva, y la rompe. Y dice, toma para ti 10 pedazos. Y Jeroboam se queda mirando y dice, ¿qué es esto? Y tomando ahí a la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, el Dios de Israel. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu. ¿Por qué? Por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Ojo con las profecías bíblicas. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Lo ha repetido 4 veces. Bueno, aquí en el contexto 3. El Señor eligió a Jerusalén para que vayan a adorar. El Señor eligió a Jerusalén para que vayan a adorar. Y ahora más adelantico van a abrir otros 2 lugares que el Señor nunca dijo que se abrieran. Sigamos. Termino esta lectura y terminamos la enseñanza. ¿Qué versículo vamos? Yo pues, le dice a Jeroboam, el profeta, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma. Ojo, ojo con esto. Y serás rey sobre Israel. Y mire lo que le va a decir el Señor. Y si prestare oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón, cuando se enteró, procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Para nuestra próxima clase vamos a mirar primer libro de los Reyes, capítulo 12. Y quiero que no olviden, lo que Dios dice, quiero que esto sea así, es porque Él quiere que sea así. Él no va a permitir nada que usted caprichosamente quiera. ¿Me oyeron? Nada de caprichitos con el Señor. ¿Dónde es que dice el Señor que quiere que le adoren? Según nuestro estudio, en Jerusalén. Él quiere que vayan a Jerusalén. Quiere que Jerusalén sea la ciudad del testimonio. Y lo repitió hoy 3 veces el Señor.
No lo olviden, porque en nuestra próxima clase seguiremos. Estamos en busca de las 10 tribus perdidas, todavía no se han perdido. Estamos en busca de quiénes son los gentiles y cuál es el propósito de Dios con todo esto. Quiero que ustedes entiendan que Dios desechó al Israel étnico. Dios no tiene ningún trato con la nación de Israel. Dios tiene un trato hoy en día es con nosotros, la iglesia, y nosotros predicamos el evangelio, aún sean los israelitas que nacen hoy en día. Por eso el apóstol nos va a decir, no os jactéis, porque así como vosotros fuisteis ramas injertadas, y de la misma manera que ellos siendo el olivo natural y algunas ramas fueron desgajadas, tú también puedes ser desgajado. Como si pusiera el apóstol en duda nuestra salvación, pero él no está haciendo eso. ¿Entendimos este repaso histórico de Israel? Espero que sí. Yo sé que por momentos se fue y volvió, se fue y volvió. Y oro al Señor que entienda la escritura. Recomendaciones. Me van a leer primer libro de los Reyes, capítulo 11 y el capítulo 12. Por favor. Amén. Eso de tareita para la próxima clase. Después seguimos mirando el resto. Dios prometió a Abraham una cosa y se la cumplió. Mire que las promesas que usted ha tomado, que el Señor le ha dado, tengan su contexto escritural. No las tome al azar. El Señor me dijo, yo te bendeciré. O como me decía que días un hermano, nosotros tenemos que ser más entendidos que los de la tribu tal porque discernían los tiempos, porque dice eso la Biblia. O yo confío esa promesa que dice mi casa y yo serviremos a Jehová, porque dice la Biblia eso. O creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque dice la Biblia eso. ¿Me están entendiendo? Y luego, después de que usted tenga certeza de lo que cogió, la esencia misma, la sustancia, no la sombra, entenderá el gran privilegio que el Señor nos ha dado al hacernos hijos suyos. Pongámonos en pie, vamos a orar.